buenas tardes. Como ya saben, vamos a exponer sobre uno de los conflictos que más tuvo eco en la última década. Y estamos hablando de la primavera árabe. Vamos a exponer cuáles fueron sus antecedentes, vamos a hacer el análisis social, a presentar obviamente las estadísticas que caracterizaron este suceso y vamos a hacer un análisis político también. Así que mi compañero Diego y yo les vamos a exponer sobre la primavera árabe. Diego, bien, pueda presentar. Bueno, sí, es sobre todo lo referente, como ya el compañero dijo, a la primavera árabe, y pues vamos a intentar llevarlo de una manera amena, que sea entendible y pues que todas las personas lo puedan captar y lo puedan también analizar para que también tengan su propio punto de vista con respecto a ese conflicto. Entonces, ¿con qué podemos comenzar? Empecemos primero que todo tratando de definir cuál fue el suceso que se vio. Sabemos que el inconformismo que se da en la sociedad tiene origen obviamente en las personas que son vulneradas, y cuando estas deciden expresar su inconformismo tienen muchas formas de hacerlo. Pueden ser protestas, manifestaciones, rebeliones, incluso conflictos. Así que lo que primero tenemos que hacer es definir qué fue lo que pudo haber sido la primavera árabe y luego sacar nuestras conclusiones. Bueno, sí, me parece bien. Vamos a empezar definiendo qué es una revuelta. Una revuelta es una alboroto espontáneo, una alteración. Sí, es como el punto más bajo de inconformidad, ¿cierto? Es como lo más superficial, lo que primero surge cuando queremos encontrar una inconformidad en una sociedad, ¿cierto? Gradualmente. Sí, empezamos manifestándonos en plazas y reuniendo gente que comparta, nuestra inconformidad. Exactamente. Como ya habíamos dicho, es lo más bajo, o sea que generalmente suelen ser improvisadas, no siempre tienen un grado de planeación. Y así vamos escalando hasta el punto de una rebelión. Una rebelión que ya es algo más serio, algo que ya tiene un poquito más de organización, ¿cierto? Sí, una rebelión no simplemente se desarrolla en las calles, sino que también requiere de muchos recursos intelectuales. O sea, también como se hace en las calles con las manifestaciones de la inconformidad anteriormente dicha, también necesita de ciertas personas intelectuales que logren plasmar un ideal que se va a llevar a las calles. Exactamente. ¿El siguiente peldaño cuál sería? El siguiente peldaño es una revolución. Sí. El motivo o principal objetivo de las rebeliones es derrocar un régimen. Así que, de acuerdo a esa definición, vamos concluyendo que la primavera árabe bien pudo ser una rebelión. Vamos a ver qué es una revolución para ver si podemos encasillar a la primavera árabe como una de ellas. Una revolución, exacto. La revolución es un cambio violento en las instituciones políticas, económicas o sociales de una nación, y obviamente para lograrlo también requiere de cierta inquietud o alboroto por parte de la población. Generalmente una revolución implica un levantamiento armado y masivo que pretende generar un cambio profundo y definitivo de las estructuras políticas y económicas de
de una comunidad, bien puede ser de una entidad privada, de una jurisdicción más pequeña como un departamento, un condado o de un país. Exacto. De lo contrario, si no se lleva, por así decirlo, un enfoque violento, un enfoque que quiera cambiar, sería una reforma, ¿cierto? Sería una modificación, no un cambio total. Eso que quede muy claro. Y las reformas se logran más bien desde vías pacíficas, desde los despachos, por decirlo de una manera más informal. Exacto. Así que podemos concluir de acuerdo a estas definiciones que la primavera árabe empezó como obviamente una inconformidad, pero pasó hasta el grado de rebelión. No Algo sí, podemos Sebastián, que hablar. tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Es que no en todos los países este movimiento se dio de la misma manera, por lo que en algunos puede haber quedado en un peldaño muy, muy bajo y en otros pudo haber llegado hasta una verdadera guerra, y eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Es cierto, vamos a tratar cada caso en cada país para, para saber definir bien qué fue lo que sucedió. Sí. ¿Qué tema sería el siguiente a analizar, compañeros? Bueno, entonces ya tenemos qué es la primavera árabe. La primavera árabe se dio entre el 2010 y el 2012, pero existen bastantes antecedentes y bastantes fuerzas externas a los países que están relacionadas con el desarrollo de este fenómeno de la primavera árabe. ¿Podemos recordar algunos, Sebastián? Sí, vamos a empezar primero con el que fue el más importante y que es la rapidez de los acontecimientos. Si podemos observar en el registro, podemos ver que la primavera árabe como tal, sin contar los antecedentes, desde que empezaron las manifestaciones, duró alrededor de 3 años. O sea que eso lo que quiere decir es que hubo cierta efectividad, y esta vez no como en muchos casos históricos que se quedan simplemente en intentos. Si las manifestaciones pudieron hacer algo, cambiar el sistema político y obviamente lograr su cometido. Exacto, pero eso en ciertos países, no en todos, ¿cierto? Sí, es cierto, hay que aclarar que fue en la mayoría y luego vamos a explicar por qué. Listo. Otro factor muy importante a analizar es los actores involucrados, la cantidad de actores involucrados que hubo, ya sean aliados internacionales, que pueden ser países o también entidades, conjuntos de países, como fueron la Organización de las Naciones Unidas y la Organización del Transatlántico Norte. Exacto, pero en especial vamos a hablar de Estados Unidos, ¿cierto? Estados Unidos estuvo muy involucrado en todas las protestas y revoluciones que se llevaron a cabo en la primavera árabe. Y esto no es nada nuevo, no es nada novedoso, ya que Estados Unidos siempre ha tenido como esa práctica de intervenir en países. Dos ejemplos que podemos ver, ¿cierto, Sebastián? ¿Cuáles son esos dos ejemplos? Esos ejemplos son los de Irak y Afganistán, luego de el atentado de las Torres Gemelas. Sí. No fue una coincidencia que luego de este atentado Estados Unidos fuera a intervenir en los países que percibía como amenaza, y el régimen de estos países, que también consideraba como un peligro para los ideales que tenían lugar en Washington, es decir, de una clase de Trinidad que podemos definir como liberalismo, capitalismo y democracia, fueron uno de los motivos más importantes por los que Estados Unidos
ocupó un papel muy importante en la primavera árabe. Sí, ocupó un papel ciertamente vital, muy definitorio de lo que va a ser el resultado de esta primavera, de la primavera árabe. Pero también podemos hablar de otra cosa, y es de por qué se le da este nombre a la primavera árabe, ¿cierto? Tenemos que la primavera árabe no posee un nombre muy novedoso, ya que toma también el nombre de primavera por la primavera de Praga, que ocurrió en 1968, y básicamente lo que se quería era instaurar en ciertos regímenes el liberalismo, ¿cierto? Que en este caso, en caso de la primavera árabe, va a ser el neoliberalismo, ¿cierto, Sebastián? Sí, es cierto. Es un factor algo común porque tanto en la primavera de Praga, como bien mencionaste, y en la primavera árabe se busca implantar el liberalismo. En el momento de la primavera de Praga, que fue en el año de 1968, se busca derrocar al régimen comunista. Y en esta primavera árabe se busca también implantar el neoliberalismo para derrocar a los regímenes dictatoriales y totalitaristas. Exacto, lo que Estados Unidos quería, porque Estados Unidos, como ya dijimos, es un factor principal en esta revolución, quería implantar la democracia, ¿cierto? Pero no por ningún motivo en especial humanitario ni piadoso, sino que lo que se quería era control. Se quería un control en esos países que se podía lograr mediante estos regímenes democráticos, que Estados Unidos también iba a estar detrás de ellos, proponiendo sus propios candidatos de estos propios países. Y sí. Hay un dato muy importante respecto a eso, es que Estados Unidos en el inicio de la primavera árabe, antes de que empezara, estaba tratando de llegar a la democratización de algunos de estos países del Medio Oriente, mayoritariamente Túnez y Siria. Eran negociaciones que la verdad iban bastante avanzadas. Estados Unidos mantenía no buenas, pero sí las relaciones diplomáticas necesarias para que se pudiera llevar a cabo el proceso de democratización. Y luego vamos a ver cómo este anhelo de que Estados Unidos democratizara esta región árabe tuvo sus consecuencias. Sí, sí. Algo que me parece también muy curioso, Sebastián, es que antes de lo que ocurrió en Túnez, que fue la primera representación de la primavera árabe, en 2009, con todo el tema de lo que pasaba en Irán en Irak y en Afganistán, si Estados Unidos tomó la decisión de tomar a jóvenes de estos dos países y educarlos de una manera en que ellos pensaran en hacer protestas de manera pacífica contra los regímenes, ¿cierto? Es cierto. Y estas protestas también iban muy encaminadas y muy basadas y muy apoyadas por las redes sociales. En este caso, sí. Twitter fue un arma muy definitoria, muy determinante para el éxito de estas revoluciones. Es cierto. En estos casos se podrían definir las redes sociales, y específicamente más que todo Twitter, como la forma de que cada individuo pudiera tener su propio reportaje, dar su opinión en un foro abierto que en ese entonces no estaba muy susceptible a la censura individual, como en este momento puede ser lo sucedido en China, que son censuras más que todo individuales
y no tan enfocadas al colectivo. En estos casos de la primavera árabe, las redes sociales y los medios de comunicación que funcionaban a través del Internet sirvieron como una protesta original, un medio de protesta original para reportar lo que sucedía en esos países e incitar a la población a levantarse, a emanciparse. Exactamente, y los que tenían, acuérdense que Estados Unidos, al educar a estos jóvenes, ¿cuál era la misión? Que estos jóvenes comenzaran los movimientos. Y muy bien que se lograron, como ya lo vamos a ver pues ya más adelante, ¿cierto? Es cierto. Antes de que Diego nos explique el origen de la primavera árabe como tal, es necesario saber y reconocer cuáles son los factores y antecedentes que desencadenaron precisamente en el estallido de esta primavera. Sí, Sebastián, por favor, cuéntanos un poco sobre estos factores. Bueno, vamos a empezar con el que fue uno de los más importantes, que era la falta de libertades. En la falta de libertades se tienen en cuenta la ausencia de democracias, la ausencia de posibilidades de participación ciudadana y de pluralismo, así como la ausencia de derechos políticos, la censura que se ejercía sobre los medios que no tuvieran una misión y visión acorde con el régimen, y también violaciones de derechos humanos, asesinatos, trata de personas, censura, encarcelamientos e incluso a veces el exilio o asesinato de opositores. ¿Qué opinas al respecto, Diego? Sí, es un factor totalmente definitorio. Y también otro factor que ya no abunda tanto en lo que es la política interna del país. Bueno, sí, pero estoy hablando de los recursos naturales, ¿cierto? Los recursos naturales fueron un factor que también impulsó a esta revolución, y no por parte de los revolucionarios, sino por parte de los países que ya tenían intereses en que estos revolucionarios actuaran. En este caso Estados Unidos. Estados Unidos no solamente quería imponer democracia porque sí, quería tener el interés y quería tener el poder sobre los recursos naturales que podían ofrecer estos países. En este caso uno muy importante, el petróleo, ¿cierto? Sí, o sea que, Diego, cuéntanos, ¿piensas que la democratización fue una excusa, un camuflaje para que Estados Unidos pudiera adueñarse de estos recursos, o buscaban de la misma manera sincera, podríamos decir, tanto la democratización de estos países como la obtención de recursos? ¿O qué piensas? A ver, lo que yo pienso y lo que yo creo que es más acertado es que Estados Unidos siempre entra en los países por un motivo en específico, y no es precisamente mejorar las condiciones. Él busca más que todo la riqueza, el control, y el control se obtiene mediante recursos, mediante el control de los recursos naturales que ofrece el Oriente y que ofrecen estos países. En este caso, vea, un recurso fijísimo, el petróleo. Estados Unidos quiere controlar el petróleo. Sebastián. Perfecto, Diego, muy buena tu opinión, y aunque está sujeta a interpretaciones, a estudio de los expertos, de los politólogos y también de los economistas. Exactamente. Obviamente hay un vacío en el que uno no puede entrar, y siempre va a ser como un misterio, más que todo sujeto a teoría. Sí, para algunos puede ser una teoría, pero hay otros que sí, que coinciden fervientemente en que Estados Unidos siempre actúa es por un interés, y obviamente en esos países hay muchos intereses que son coincidentes con Estados Unidos. Sino también podemos ver los anteriores casos que ya mencionamos, Irak y Afganistán. Estados Unidos quería control, quería ejercer control y tener también su parte de poder en esos países.
¿Y qué fue lo que optaron por hacer? Acolitar una revolución. Es cierto, así que ustedes, oyentes, por favor, en- dejen sus opiniones, por favor, en la caja de comentarios o por cuanto medio puedan. ¿Ustedes Sí, qué piensan sobre la intervención de los Estados Unidos que jugó un papel crucial? Mientras tanto, vamos a continuar con algunos de los otros factores que impulsaron a los pobladores del Medio Oriente a levantarse contra sus gobiernos, sus regímenes. Vamos a continuar con la corrupción. La corrupción, ya todos sabemos que es la utilización de los cargos públicos para lucrarse personalmente o a las personas en las que uno deposita cierto interés. ajá, Eh, hay un caso en el que hay que hacer mucho énfasis, que es en el de Egipto, que ostenta de forma negativa el récord de el país más corrupto de toda la historia. exacto. Eh, obviamente, la desviación de 500 billones de dólares no es algo que tuvo demasiado contento al pueblo egipcio, y también es una de las razones más importantes para que se sublevara en contra de su régimen. Exacto, es más, hay anécdotas de muchas personas y quería resaltar una que es la de la historiadora colombiana Diana Uribe, que esta persona fue a Egipto en los tiempos en los que todavía no había sucedido la primavera árabe, y lo primero que te decían al llegar al aeropuerto era que no te preocuparas porque no te iban a robar tu cartera, que los verdaderos ladrones ya estaban sentados en los puestos que ofrecía el Estado, ¿cierto? Y aquí podemos evidenciar claramente que Egipto, uno de los detonantes por la que la revolución se dio en Egipto es la gran corrupción que este país vivía y que aún hoy vive, porque no podemos decir que Egipto no deja de ser corrupto, ¿cierto? Sí, vamos a proseguir con una triada que también hizo que el pueblo estuviera inconforme y se levantara en contra del régimen, y es una tripleta de factores que casi siempre van unidos, y es la desigualdad, la pobreza y el desempleo. En estos países del Medio Oriente, la mayoría de la población joven se unió, o sea, para protestar en contra del desempleo, ya que las perspectivas que tenían los jóvenes de cara a su futuro no eran encaminadas por los gobiernos hacia su bienestar. Exacto. Y aparte, como ya habíamos mencionado, los medios de comunicación, las redes sociales, siempre reportaban esta clase de desigualdades, de pobreza, y fue algo que motivó, en este caso el desempleo, a los jóvenes a que se agrupara y manifestara. Sí, para sustentar ese punto que Sebastián nos dice, podemos decir, por ejemplo, que en Túnez la tasa de desempleo general de toda la población era de un 30%. O sea, tenemos que en Túnez un 30% de toda la población estaba sin empleo. Y que la que estaba con empleo no tenía una remuneración muy justa, muy, sí, muy satisfactoria, que podríamos decir, ¿cierto, Sebastián? Es cierto. Sí, sí. Y con eso, como no había gente inconforme con su empleo o que directamente no trabajaba, esto repercutió directamente en el incremento de los precios en general, sobre todo en las materias primas, energía y alimentos. Y un pueblo que no se pueda desplazar y que no pueda comer, obviamente no va a ser un pueblo contento, y tarde o temprano ese inconformismo pasará a la plaza pública, va a reunir a gente que esté de acuerdo, que obviamente será la mayoría, y luego procederá a las manifestaciones
de mayor impacto, como fue la primavera. Exacto, ya comenzando por ejemplo ya con los países que formaron parte de esta revolución, que fueron muchos, comenzamos con Túnez, ¿cierto? Túnez, en enero de 2010, surgió lo que es el detonante para que la revolución se pudiera dar en este país, y fue la injusta destrucción del puesto de trabajo de un vendedor ambulante de 26 años, ¿cierto? Este hecho generó la autoinmolación de este vendedor y conmovió ciertamente a la población juvenil de Túnez. Tenemos también que las manifestaciones comenzaron y poco a poco se iba notando, y un mes después cae el gobierno de su líder, de Ben Ali, practicante del Islam, ¿cierto? Solo un mes después. Solo un mes después se dieron frutos estas manifestaciones a causa de la inmolación de este joven. Y no solamente fue por su inmolación, no solamente fue por su impotencia al no poder trabajar, fue por todos estos factores que nosotros ya contamos anteriormente. Todo esto cocinó un caldo de cultivo, el cual simplemente emergió en lo que llamamos primavera árabe, y no solamente se quedó en Túnez, se expandió a muchísimos países, demasiados, ¿cierto? Tenemos también el caso de Egipto. ¿Qué nos puedes contar de Egipto, Sebastián? Sí, primero que todo hay que resaltar que obviamente no un movimiento así de ese calibre no fue simplemente por la inmolación de un joven, pues ese fue el detonante de un sinnúmero de inconformidades y de factores que ya habíamos mencionado, pero este fue como el que dio una razón más para protestar en contra de los regímenes. Exacto. De Egipto podemos contar que la califican como la revolución más cívica que se tuvo en la primavera árabe. No sé qué pensarás de esto, Sebastián, pero no podemos negar que también hubieron actos violentos, hubieron actos significativamente violentos, como la destrucción de infraestructura pública, de infraestructura gubernamental. Pero aquí la cosa fue un poco más diferente que en Túnez, y es que no se demoraron un mes en tumbar el gobierno, se demoraron 18 días, simplemente 18 días en hacer que el presidente, en este caso Mubarak, dejara su cargo. ¿Qué nos dice Sebastián de eso? O sea, sí, es algo positivo que solamente haya tomado 18 días y de pronto más disturbios, más damnificados, más muertos, se hayan ido o sea, entre manifestantes, tal vez fuerza pública, pero hay que resaltar que aunque sí es algo, fue en su mayoría manifestaciones cívicas, aparte pues de los disturbios y daños a las obras públicas, simplemente refleja el inconformismo de algunos. Y no todo es algo a destacar por lo positivo, ya que se cuenta un total de 850 muertos entre manifestantes y policías. Exacto. La mayoría de estas manifestaciones se dieron en el Cairo, en la capital, ya que este es un símbolo no solamente muy importante para el país egipcio, sino para toda la cultura árabe. Exacto, y algo que destacar es que todas estas manifestaciones egipcias se dieron en la plaza de Tahrir, que esta plaza actualmente recibe el nombre de la Plaza de la Libertad. Por si no lo sabían, queridos oyentes, sí, lleva este nombre. Algo también que destacar de esta revolución en Egipto es que el gobierno egipcio, antes de que fuera tumbado, tumbó el internet. O sea, deshabilitó toda la red de internet para que no pudiera haber planificación por medio de las redes sociales. Porque ya vieron lo que había pasado en 2009, que Estados Unidos había educado a ciertos jóvenes
para que pudieran hacer las protestas por estos medios, ya la llamada revolución de Twitter. Entonces no les funcionó muy bien porque a los días siguientes los protestantes vieron eso como un reto, ¿cierto? Y antes fueron muchos más de los que iban a ir a la manifestación, principalmente por este hecho de esa tumbada del internet. Y aquí vemos que Estados Unidos también logró cometer otra vez logró consolidar su cometido, logró imponerse de nuevo, ya que sí les había funcionado el plan de educar a los jóvenes para que pudieran hacer este tipo de revoluciones por internet, por las redes sociales. ¿Qué opinas de esto, Sebastián? Es cierto, opino que si una revolución toma la suficiente fuerza, o sea, si el ideal está bien definido, siempre va a haber alguna forma por la que se pueda llevar a cabo. Ya habías dicho que los Estados Unidos fueron muy importantes en la educación para que el pueblo se rebelara y sí, como dije, ya la revolución siempre encuentra alguna forma de manifestarse. ¿En qué otro país podemos destacar Sí, así manifestaciones? hay uno que me parece muy curioso, y es el caso de Libia, ¿cierto? En Libia ocurrió la manifestación en octubre, más o menos en octubre sí, de 2011, y la figura representativa de ese país, su mandatario era Gaddafi, ¿cierto? Este era también, creo que practicante de alguna religión extremista. No sé si me corriges, Sebastián. Sí, no, estás en lo cierto. Sí. ¿Qué pasa con este señor? Que este señor en su tierra era visto como una figura, un ídolo, un líder ungido, como él mismo se declaraba. Él se declaraba como líder ungido. Pero al haber este tipo de líder y al considerarse así también, genera mucha más revolución, ¿cierto? Y vemos que en este país surgió la intervención de Estados Unidos, la intervención directa de Estados Unidos, sí. Cuéntanos cómo intervino Estados Unidos. O sea, ya sabemos que en Egipto indujo a más que todos los jóvenes a manifestarse por vía del internet, de las redes sociales. Acá sucedió algo similar, o qué fue lo que hizo Estados Unidos para influir en la primavera árabe en Libia. Bueno, en Libia, la primavera árabe en Libia con Estados Unidos fue directa, o sea, Estados Unidos se metió y acabó con Gaddafi, o sea, fue una intervención totalmente directa. Que sí, que las redes sociales al principio sí formaron gran revuelo y gran impacto, pero aquí lo importante es que Estados Unidos se metió y mató a Gaddafi. Además, no solamente fue porque ese país tuviera Gaddafi y ¡pum!, se metió a Estados Unidos. No, Gaddafi ya había cumplido varios requisitos para que Estados Unidos se le metiera. Por ejemplo, Gaddafi fue condenado, bueno, no condenado, fue acusado anteriormente de haber participado y haber acolitado a los terrorismos que se vivieron en los años 70, además de que había dado asilo a los perpetradores del atentado del avión, bueno, y un avión que en su momento, sí, fue un atentado, y este Gaddafi había dado asilo a estas personas. Entonces ya Estados Unidos tenía motivos de sobra para, bueno, según ellos tenía motivos de sobra para ir a meterse a Libia, en este caso. Y tanto se metieron que, aparte de que hubo una caída total de gobierno, se murieron entre 30.000 y 50.000 personas. ¿Cierto? Eso es demasiado. Es mucho. Ya veremos otro caso más adelante que lo supera por creces, pero hasta ahora es uno de los países que más ha sufrido con esta revolución. Para que algunos tengan en cuenta y tengan presente los ideales de Gaddafi, como ya había dicho Diego, que estaba dando asilo a perpetradores de actos terroristas. Hay que recalcar que nosotros, que la mayoría de los oyentes somos colombianos, Gaddafi tenía vínculos con las FARC, o sea, él le daba a las FARC
aparte de entrenamiento, también les daba armas, en su mayoría granadas o sea, que él conseguía, para que la mayoría sepa qué fue o sea, qué fue el ideal que se llevaba a cabo en el régimen de Gaddafi para que los Estados Unidos se vieran en tanta urgencia de acabar con él. Así que, Diego, por favor, cuéntanos acerca de la influencia de la geopolítica en el caso de Libia, que es un caso muy particular. Ya habías dicho que Estados Unidos estaba prácticamente urgido a intervenirlo, así que explícanos por favor qué sucedió ahí. Bueno, sí, en Libia, como ya lo había dicho, se interviene Estados Unidos y pues acaba con el régimen de Gaddafi asesinándolo, ¿cierto? Entonces, Libia es una ubicación geopolítica muy estratégica para Estados Unidos, ya que es la ruta de empate entre Medio Oriente y África y queda entre Egipto y Túnez, por lo que es una ubicación muy estratégica y muy vital para el comercio. Además, hay que tener en cuenta que Libia también es un gran exportador de petróleo, y volvemos otra vez al tema de los recursos naturales. Libia sigue teniendo mucha riqueza en recursos naturales, y por eso básicamente Estados Unidos decidió intervenir activamente en lo que es esta parte, esta pequeña fracción de la primavera árabe, que en este caso es en Libia, ¿cierto? Sí, muy interesante la verdad, así que unos podrán pensar que intervenir en la primavera era una excusa para obtener los recursos naturales, el control de la zona y todo, y otros podrán pensar que si bien tenían los dos propósitos, el de democratizar y el de obtener el control del petróleo y de las rutas comerciales, siempre sería más importante el de obtener el petróleo, pero bueno, eso es un tema al que le dedicaremos otro podcast. Exacto. Diego, cuéntanos, por favor, qué sucedió en los otros países. Bueno, también tenemos más casos, como ya dijimos al principio, cada país decidió o no decidió, en cada país este suceso, esta primavera árabe se dio de una manera diferente. Tenemos en este caso a Bahrein. En Bahrein ocurrió algo muy particular, y es que el gobierno de este entonces decidió sobornar al pueblo. ¿De qué manera? Consignando $2.500 a la cuenta familiar de cada una de las familias que hay en el país. También decidieron liberar a todos los presos políticos y hacerse como los ciegos, como que aquí no ha pasado nada, vamos a beneficiar al pueblo y así no nos van a tener ninguna represalia. Pero esto en realidad no les funcionó. Sí. Saben desde un inicio que todas las medidas que tomaron de depositar dinero y de liberar a los opositores era porque sabían que si se metían en ese terreno iban a perder contra las manifestaciones del pueblo, o ¿cómo fue eso? Lo que pasa es que se intentó de alguna manera apaciguar lo que era el sentimiento que tenía el pueblo y las acciones extranjeras que ya estaban viniéndose. No les funcionó para nada, ya que estas ideas de democracia, implantadas también por Estados Unidos, dieron su fruto y no, en comillas, entre muchas comillas, no se dejaron comprar. Entonces, en este país, en Bahrein, hubo intervención activa extranjera, por parte también otra vez de Estados Unidos. Curioso, muy solidarios los estadounidenses. Eso ya va a consideración de cada uno, pero algunos lo pueden considerar así, es totalmente respetable, ¿cierto? Sí, hay otro país para hablar. Por ejemplo, he oído de que es bien sabido que Yemen es uno de los países más afectados por la presencia del grupo Al-Qaeda, así que supongo que la primavera árabe tuvo allá su cierto
su cierta diferencia respecto a la otra zona. Cómo fue que se pudo pedir una reforma en un territorio donde hay tantos grupos extremistas y terroristas? Sí. Bueno, en Yemen pasa algo particular, y es que aquí el gobierno, todo el propio gobierno, se pone en contra del presidente, que en este caso es Saleh, se pone en contra del presidente, y las fuerzas terroristas toman cierta importancia. Dinos por qué, Sebastián. Bueno, la presencia de Al Qaeda, que pues es mayoritaria en Yemen, empieza con sus actos delictivos y terroristas de una forma más libre, debido a que la fuerza de poder en ese entonces estaba destinada más que todo a reprimir las manifestaciones. Así que encontraron Al Qaeda cierta desviación en el poder que pudieron aprovechar. Era como un vacío de poder que les permitía seguir haciendo sus negocios ilícitos y obviamente generando más violencia y atentados en la zona, debido a que el gobierno no contaba con los suficientes recursos para contener a Al Qaeda y a las manifestaciones. Exacto. Así que al principio se llegó a sentir mucho temor, porque debido a eso la población general pensaba que Al Qaeda eran los que iban a llegar al poder y se iban a transformar en un país completamente fallido y sin una ley que amparara a la población. Exacto, esto además con esta combinación de terrorismo y protestas, se sumaron en este periodo de tiempo de 1.700 a 1.800 muertos. Fue una de las naciones que también tuvo varias bajas importantes, pero nada que ver con lo que veremos a continuación, ¿cierto? Pero sí, es de destacar. Antes de pasar con lo interesante, hay que resaltar que la primavera árabe no solamente se dio en los países árabes, sino que también pudo, entre comillas, contagiarse a otros vecinos de África, como fueron Níger, Angola, Somalia, que no son árabes, pero tienen ciertas influencias por la geografía. Obviamente estaban enterados de lo que sus vecinos hacían y eso les daba como cierto impulso. Hay que tener en cuenta que en la mayoría de estos países, también Jordania podemos incluirlo, los intentos de reforma no tuvieron ningún significado y fueron fácilmente contenidos, o los medios de comunicación controlados por el gobierno hicieron que estas manifestaciones se olvidaran rápidamente, y aparte no hubo tantos muertos como en las naciones principales donde tuvo lugar esta primavera árabe. Sí, y hablando también de reformas, tenemos a otro país, el cual es Marruecos, el cual fue uno de los que mejor pudo salir de las protestas de la primavera árabe. Y es que el presidente de Marruecos en ese entonces, antes de que todo se volviera una revolución activa con varios cientos de muertos, decidió hacer las reformas correspondientes para que el pueblo se apaciguara. En total hubieron como 6 muertos, o sea, en Marruecos sí se tuvo como una actividad previa a todo lo que pudo ocasionar la primavera árabe, ¿cierto, Sebastián? Claro, Maquiavelo diría que era una medida necesaria para mantener el poder. Exacto, sí, sí. Y si mantienes el poder, obviamente vas a poder seguir haciendo lo que te convenga. Exacto, y Así es que Diego, pasamos con la parte interesante. sí, sí, un poquito antes de eso, aquí se vuelve a confirmar que en todos los países la primavera árabe se dio de una manera diferente. En Bahrein se sobornó, en Marruecos se hicieron las reformas antes, en Egipto se cayó el gobierno por completo, en Libia intervinieron activamente los estadounidenses, aunque los estadounidenses estuvieron involucrados en todo este conflicto. Pero lo que de verdad nos pone a pensar, y lo que de verdad
nos parece muy interesante de la primavera árabe es lo que pasó con Siria, ¿cierto, Sebastián? Sí, eso era lo que nos referíamos como lo interesante. Exacto, Siria. Como ustedes ya saben, el presidente de Siria es Bashar al-Assad y iniciadas las protestas, inmediatamente empieza a reprimir con fuego sobre su propio pueblo. A ver, no solamente fue cruel por abrir fuego contra su propia gente, unos dirán que era algo necesario, pero es que ya llevaba, eh, ya era el sucesor de su padre que llevaba 30 años en el poder y desde el siglo pasado él es el que está en el mandato de Siria. Y una algo que lo diferenció de las otras manifestaciones de la primavera y la forma con la que las reprimió fue que literalmente dispuso de todas las agencias y servicios en su poder, como eran las policía secreta, la policía de control civil, el ejército y demás agencias públicas y también privadas a su servicio para reprimir las manifestaciones y obviamente tener el control de los medios para que su imagen no se viera muy afectada. Exacto. Cabe resaltar que las bajas en ese conflicto fueron entre 100.000 y 120.000 y siguen contando ya que este conflicto sigue activo. Además, sí, ¿qué ibas a decir, Sebastián? En este caso, como antes habíamos dicho, las diferencias entre protesta, rebelión, revolución se podría tratar en este caso de una guerra debido a la extensión de tiempo que lleva. Exacto. Además de que las bajas son incontables y siempre ha sufrido, el pueblo aquí ha sufrido bastante, pero no solamente es una disputa entre gobierno y pueblo, sino que ya a este punto hay muchas naciones con diferentes intereses que apoyan a diferentes bandos. Por ejemplo, con el lado del gobierno de Siria, con Bashar al-Assad, tiene el apoyo en este momento de Irán, de China y de Rusia. Y por el otro lado, en el lado de la oposición, se tiene obviamente el apoyo de Occidente, o sea, el apoyo de Estados Unidos. Sí, es algo complicado ahí. Ese es el caso que nos pone a dudar si debido a las represiones, a los asesinatos, a la guerra que ya lleva un país destruido por más de 10 años, si en serio hay mandatarios tan crueles de solamente querer auxiliar, o sea, buscar el auxilio de Siria simplemente para obtener sus recursos y controlarlos, o si en verdad quieren ayudar a la gente. Exacto, a costa de un genocidio, que es lo que de verdad está pasando en Siria, un genocidio, un auténtico genocidio. Y pues sí, ya habiendo repasado todos estos países, ¿qué nos quedaría por tratar, Sebastián? Bueno, lo que tendríamos que tratar en este momento es el factor social, o sea, cómo se desarrolló desde el punto de vista de la población general, que en su mayoría eran manifestantes, y cuáles fueron las medidas que tomaron los gobiernos, no solamente para reprimirlos, sino en sus relaciones con otros estados y en otros aspectos. Así que vamos a empezar con los factores demográficos. Los factores demográficos son aquellos que nos van a indicar, en este caso de las manifestaciones, cuál fue la población que se manifestó, que quería deshacerse del yugo que ya llevaban por décadas. Hay que tener en cuenta que si bien
La primavera árabe empezó en Túnez, producto de manifestaciones de jóvenes que estaban preocupados por su futuro. Al final fue prácticamente toda la población de los países árabes y de algunos vecinos africanos y del Medio Oriente quienes decidieron unirse. Exacto. El promedio de las personas que se manifestaban eran de 50 años, lo que quiere decir es que tanto jóvenes como adultos y personas de la tercera edad estaban disconformes y buscaban alguna reforma, algún cambio. Exacto. En el principio siempre la revolución se hizo por redes sociales, por eso también se le llama la primera revolución de las redes sociales. Pero esto ya fue cogiendo con el tiempo bastante expansión y cualquier sector demográfico que se sintiera inconforme se iba a manifestar en todas las protestas que se daban en esta primavera árabe. Es cierto. Sí. Otro punto a tener en cuenta es más bien a nivel de enseñanza. En Bahrein sucede algo muy particular y es que hay dos corrientes del islamismo, los sunitas y los chiitas. Sí. El gobierno, que mientras obviamente tenía lugar todo esto de la primavera árabe, quería poner en contra a unos contra otros. O sea, sí tenían sus diferencias ideológicas, pero el, el presidente literalmente quería enfrentarlos porque sabía que si se unían, obviamente iban a poner a su puesto en el poder en problemas. Y precisamente esto fue lo que pasó. Ellos, sunitas y chiitas, olvidaron su rivalidad histórica y al final sí se pudieron unir y lograron el cometido que tenían. O sea, fue una manifestación fructífera. Exacto. Y otra cosa que se nos olvidó mencionar es que no todas por allá en Medio Oriente están disconformes con lo que está haciendo Bashar al-Assad. Porque, por si ustedes no sabían, los propios extremistas panarábicos creen que Bashar al-Assad es el último señor respetable que defiende el panarabismo. Una ideología que es ciertamente algo extremista, ya lo podemos ver con el propio Bashar al-Assad. Sí, que tenía sus antecedentes con Gaddafi también. Exacto. Bueno, eh, un, un jugador, por decirlo así, de esta primavera árabe que, que sin dudas tiene mucha influencia y no estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de los ejércitos nacionales. En algunos casos, como como en el de Túnez, eh, ya el ejército estaba orquestando un propio plan para planear el exilio del presidente, ya que también estaban en contra de él. Y sin embargo, hay obviamente otros ejércitos que van a defender sus intereses siempre y cuando sean los del presidente, como sería en el caso de Egipto, de Libia y de Siria, que se vio que estaban dispuestos a herir a su propio pueblo, a prender fuego contra su propio pueblo, siempre y cuando pudieran mantenerse en el poder. Exacto, lo bueno es que en Egipto esto no llegó a mayores, pero ciertamente en Libia y en Siria sí se pueden ver los altercados que se pudieron formar, con 120.000 muertos en Siria y pues 50.000, de 20.000 a 50.000 en Libia, ¿cierto, Sebastián? Sí, la mayoría son obviamente víctimas del ejército. Sí, la mayoría fueron civiles, pero también hay que resaltar que en muchas ocasiones también se murieron personas que eran en cierto modo inescrupulosas, ¿cierto? Es cierto. Bueno, ¿quieres explicarnos, por favor, a mí y a todos los oyentes cuáles eran los sistemas políticos que se manejaban en la época de la primavera árabe? Sí,
Bueno, Sebastián, en estos países, en la mayoría de los países en los que se dio la primavera árabe, los sistemas eran dictatoriales. Por ejemplo, en el caso de Mubarak, en el caso de, de Ben Ali y en el caso también de Gaddafi, estos tres son dictadores. Y lo más seguro es que los demás también, pero la certeza que yo tengo en este momento es que estos tres que te acabo de mencionar, que son de los más importantes, son dictadores. Bien. Bueno, y ya para ir concluyendo con todo este tema de la primavera árabe, que nos ha gustado mucho compartirles, ¿qué podemos decir, Sebastián? Bueno, a mí personalmente me gustó mucho el caso de Bahrein, donde aunque habían diferencias ideológicas por la religión, supieron olvidarlas con tal de manifestarse en contra del régimen que los oprimía. Y no solo eso, sino que, pues, salvo algunas excepciones, la primavera árabe fue un movimiento con el que se pudo aprovechar el potencial informático y que en su mayoría de manifestaciones fue hecho de una forma pacífica. Exacto. Así se podría decir que activista. Sí, y ya por mi parte, para complementar lo tuyo, también no nos debemos olvidar que ninguna revolución es solamente causada por el pueblo, hay factores externos. Yo sigo recalcando lo de Estados Unidos, que fue uno de los principales actores externos, que su mayor interés eran los recursos naturales, el poder, instaurar la democracia para también tener bastante poder. No podemos olvidar también que en todas estas revoluciones, en todas estas protestas hubieron infiltrados mandados por el propio Estados Unidos, mandado por los países occidentales. Entonces que aunque muchas personas puedan ver este fenómeno como algo noble, algo idílico, la realidad es que todo se basa en mera política, en mero poder. Todo tiene algún propósito. Exacto. Bueno, y ya con esta conclusión finalizamos este número de podcast. Espero que les haya sido de su agrado y por la parte de nosotros nos encontramos muy satisfechos. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo, Sebastián, para terminar? Sí, nos encontramos la próxima vez y ya saben, recuerden que si están inconformes, la mejor solución es manifestarse. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.